¿Es el amor un arte? Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex appeal. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. El tercer error consiste en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno, ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte vivir. El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría y la otra, el dominio de la práctica. El dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. El hombre está dotado de razón. Es vida consciente de sí misma. Tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo, como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama, o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la soledad, todo ello hace de su existencia separada y de su unida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. Pero cuanto más se libera la raza humana de tales vínculos primarios, más intensa se torna la necesidad de encontrar nuevas formas, de escapar del estado de separación. El amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno, y no obstante siguen siendo dos. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que sólo puede realizarse en la libertad
y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un efecto pasivo, es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen de dar una virtud en el sentido de un sacrificio. Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de potencia en el acto mismo de dar. Experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y por tanto dichoso. No es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. Quien es capaz de dar de sí, es rico. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifique su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él. Da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las experiencias y manifestaciones de lo que está vivo en él. No da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita. El amor es un poder que produce amor. Si amamos sin producir amor, es decir, si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente, es una desgracia. La capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracteriológico de la persona. Presupone el logro de una orientación predominantemente productiva, en la que la persona ha superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular, y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar en su capacidad para alcanzar el logro de sus fines. En la misma medida en que carece de tales cualidades, tiene miedo de darse y por tanto de amar. El carácter activo del amor se vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos. Estos elementos son cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. Dios le explica a Jonás que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer, que el amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El cuidado y la preocupación implican otro aspecto del amor, el de la responsabilidad. Es un acto enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Tal responsabilidad, en el caso de la madre y su hijo, atañe al cuidado de las necesidades físicas, en el amor entre adultos, a las necesidades psíquicas de la otra persona. La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra,
la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que les es propia, no para servirme. Si amo a la otra persona, me siento una con ella, pero con ella tal cual es, no como yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado independencia, si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni explotar a nadie. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. El cuidado y la responsabilidad serían ciegos si no los guiara el conocimiento. El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. Solo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos. Puedo saber, por ejemplo, que una persona está encolerizada, aunque no lo demuestre abiertamente, pero puedo llegar a conocerla más profundamente aún. Sé entonces que está angustiada e inquieta, que se siente sola, que se siente culpable. En el acto de amar, de entregarse, en el acto de penetrar en la otra persona, me encuentro a mí mismo, me descubro, nos descubro a ambos, descubro al hombre. Conócete a ti mismo. Tal es la fuente primordial de toda psicología. Pero puesto que deseamos conocer todo el hombre, su más profundo secreto, el conocimiento corriente, el que procede solo del pensamiento, nunca puede satisfacer dicho deseo. La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de amar. Ese acto trasciende el pensamiento, trasciende las palabras. Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el conocimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno conocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra persona y a mí mismo objetivamente para poder ver su realidad, o más bien, para dejar de lado las ilusiones, mi imagen irracionalmente deformada de ella. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Constituyen un síndrome de actitudes que se encuentran en la persona madura. Solo desea poseer los que ha ganado con su trabajo, que ha renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiencia y omnipotencia. El deseo sexual es una manifestación de la necesidad de amor y de unión. El amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. El amor fraternal es amor entre iguales, pero sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales. En la medida en que somos humanos, todos necesitamos ayuda. No significa que uno sea desvalido y el otro poderoso. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Para estar en condiciones de dar miel, una madre debe ser no solo una buena madre, sino una persona feliz. Y no son muchas las que logran alcanzar esa meta. El amor de la madre a la vida es tan contagioso como su ansiedad. El amor fraterno es amor entre hermanos. El amor materno es amor por el desvalido. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa.
¿cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta esos puntos de vista, cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de la voluntad y un compromiso, y de que por lo tanto, en esencia no importa demasiado quiénes son las dos personas. Eckhart ha sintetizado magníficamente estas ideas. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte, pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como a una persona, y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Así pues, es una persona grande y virtuosa la que amándose a sí misma, ama igualmente a todos los demás. La práctica de un arte requiere disciplina. Cualquier cosa que haga solo porque estoy en el estado de ánimo apropiado puede constituir un hobby agradable o entretenido, pero nunca llegaré a ser un maestro en ese arte. También la concentración es condición indispensable para el dominio de un arte, y un tercer factor es la paciencia. Repetimos que quien haya tratado alguna vez de dominar un arte sabe que la paciencia es necesaria para lograr cualquier cosa. Si aspiramos a obtener resultados rápidos, nunca aprendemos un arte. En lo que respecta al arte de amar, ello significa que quien aspire a convertirse en un maestro debe comenzar por practicar la disciplina, la concentración y la paciencia a través de todas las fases de su vida. Sin embargo, es esencial que la disciplina no se practique como una regla impuesta desde fuera, sino que se convierta en una expresión de la propia voluntad. El Oriente ha reconocido hace mucho que lo que es bueno para el hombre, para su cuerpo y para su alma, también debe ser agradable, aunque al comienzo haya que superar algunas resistencias. El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo sin leer, escuchar la radio, fumar o beber. Sin duda, ser capaz de concentrarse significa poder estar solo con uno mismo. Y esa habilidad es precisamente una condición para la capacidad de amar. Si estoy ligado a otra persona porque no puedo pararme sobre mis propios pies, ella puede ser algo así como un salvavidas, pero no hay amor en tal relación. Paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar. Si uno no sabe que todo tiene su momento y quiere forzar las cosas, entonces es indudable que nunca logrará concentrarse, tampoco en el arte de amar. Es imposible aprender a concentrarse sin hacerse sensible a uno mismo. Si consideramos la situación de ser sensible a otro ser humano, encontramos el ejemplo más obvio en la sensibilidad y correspondencia de una madre para con su hijo. Ella nota ciertos cambios corporales, exigencias y angustias antes de que el niño lo manifieste abiertamente. Se despierta porque su hijo llora. Si bien otro sonido más fuerte no hubiera interrumpido su sueño, todo eso significa que es sensible a las manifestaciones de la vida del niño. No está ansiosa ni preocupada, sino en un estado de equilibrio alerta, receptivo de cualquier comunicación significativa proveniente del niño. Similarmente, cabe ser sensible con respecto a uno mismo. Tener conciencia, por ejemplo, de una sensación de cansancio o depresión, y en lugar de entregarse a ella y aumentarla por medio de pensamientos deprimentes, que siempre están a mano, preguntarse: ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy deprimido?
Lo mismo sucede al observar que uno está irritado o enojado o con tendencia a los ensueños u otras actividades escapistas. En cada uno de esos casos, lo que importa es tener conciencia de ellos y no racionalizarnos en las mil formas en que es factible hacerlo. Además, estar atentos a nuestra voz interior que nos dice, por lo general inmediatamente, por qué estamos angustiados, deprimidos, irritados. De acuerdo con lo dicho sobre la naturaleza del amor, la condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo. En la orientación narcisista se experimenta como real sólo lo que existe en nuestro interior, mientras que los fenómenos del mundo exterior carecen de realidad de por sí y se experimentan sólo desde el punto de vista de su utilidad o peligro para uno mismo. El polo opuesto del narcisismo es la objetividad, es la capacidad de ver a la gente y las cosas tal como son, objetivamente, y poder separar esa imagen objetiva de la imagen formada por los propios deseos y temores. El insano o el soñador carecen completamente de una visión objetiva del mundo exterior, pero todos nosotros somos más o menos insanos, o estamos más o menos dormidos. Todos nosotros tenemos una visión no objetiva del mundo, que está deformada por nuestra orientación narcisista. ¿Cuántos padres experimentan las reacciones del hijo en función de la obediencia, de que los complazca, les haga hacer un buen papel y así siguiendo, en lugar de percibir o interesarse por lo que el niño siente, para y por sí mismo? La facultad de pensar objetivamente es la razón. La actitud emocional que corresponde a la razón es la humildad. Ser objetivo, utilizar la propia razón, solo es posible si se ha alcanzado una actitud de humildad, si se ha emergido los sueños de omnisciencia y omnipotencia de la infancia. En los términos de este análisis de la práctica del arte de amar, ello significa, puesto que el amor depende de la ausencia relativa del narcisismo, requiere el desarrollo de humildad, objetividad y razón. Toda la vida debe estar dedicada a esa finalidad. La humildad y la objetividad son indivisibles, tal como lo es el amor. No puede ser verdaderamente objetivo con respecto a mi familia si no puedo serlo con un extraño y viceversa. Si quiero aprender el arte de amar, debo esforzarme por ser objetivo en todas las situaciones y hacerme sensible a la situación frente a la que no soy objetivo. Debo tratar de ver la diferencia entre mi imagen de una persona y de su conducta, tal como resulta de la deformación narcisista, y la realidad de esa persona, tal como existe independientemente de mis intereses, necesidades y temores. La adquisición de la capacidad de ser objetivo y de la razón representa la mitad del camino hacia el dominio del arte de amar, pero debe abarcar a todos los que están en contacto conmigo. Si alguien quisiera reservar su objetividad para la persona amada y cree que no necesita de ella en su relación con el resto del mundo, pronto descubrirá que fracasa en ambos sentidos. La capacidad de amar depende de la propia capacidad para superar el narcisismo y la fijación incestuosa a la madre y al clan. Depende de nuestra capacidad de crecer, de desarrollar una orientación productiva en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Tal proceso de emergencia, de nacimiento, de despertar, necesita de una cualidad como condición necesaria: fe. La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe racional, evidentemente, que es una convicción arraigada en la propia experiencia mental o afectiva. La fe racional no es primariamente una creencia en algo, sino la cualidad de certeza y firmeza que poseen nuestras convicciones. La fe es un rasgo caracteriológico que penetra toda la personalidad y no una creencia específica.
La fe racional arraiga la actividad productiva e intelectual y emocional. El proceso del pensamiento creador en cualquier campo del esfuerzo humano suele comenzar con la que podríamos llamar una visión racional, que constituye a su vez el resultado de considerables estudios previos, pensamiento reflexivo y observación. Cuando un científico logra reunir suficientes datos o elaborar una fórmula matemática que hace altamente plausible su visión original, puede decirse que ha llegado a una hipótesis de ensayo. Un cuidadoso análisis de la hipótesis con el fin de discernir sus consecuencias y la recopilación de datos que la apoyan llevan a una hipótesis más adecuada y quizás eventualmente a una conclusión, a su inclusión en una teoría de amplio alcance. Esa fe arraigada en la propia experiencia, en la confianza en el propio poder de pensamiento, observación y juicio, al tiempo que la fe irracional es la aceptación de algo como verdadero sólo porque así lo afirma una autoridad o la mayoría. La fe racional tiene sus raíces en una convicción independiente basada en el propio pensamiento y observación productivos, a pesar de la opinión de la mayoría. El pensamiento y el juicio no constituyen el único dominio de la experiencia en el que se manifiesta la fe racional. En la esfera de las relaciones humanas, la fe es una cualidad indispensable de cualquier amistad o amor significativos. Tener fe en otra persona significa estar seguro de la confianza e inmutabilidad de sus actitudes fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor. No me refiero aquí a que una persona no pueda modificar sus opiniones, sino a que sus motivaciones básicas son siempre las mismas, que por ejemplo su respeto por la vida y la dignidad humana sea parte de ella, no algo tornadizo. En igual sentido, tenemos fe en nosotros mismos. A menos que tengamos fe en la persistencia de nuestro yo, nuestro sentimiento de identidad se verá amenazado y nos haremos dependientes de otra gente, cuya aprobación se convierte entonces en la base de nuestro sentimiento de identidad. Lo que importa en relación con el amor es la fe en el propio amor, es su capacidad de producir amor en los demás y en su confianza. Otro aspecto de la fe en otra persona refiérese a la fe que tenemos en las potencialidades de los otros. La forma más rudimentaria en que se manifiesta es la fe que tiene la madre en su hijo recién nacido, en que vivirá, crecerá, caminará y hablará. Sin embargo, el desarrollo del niño en ese sentido se produce con tal regularidad que parecería que no es necesaria la fe para estar seguro de él. Algo distinto ocurre con las potencialidades que pueden no desarrollarse. Las de amar, ser feliz, utilizar la razón y otras más específicas. El talento artístico, por ejemplo, son las semillas que crecen y se manifiestan si se dan las condiciones apropiadas para su desarrollo y que pueden ahogarse cuando éstas faltan. De tales condiciones, una de las más importantes es que la persona de mayor influencia en la vida del niño tenga fe en esas potencialidades. La presencia de dicha fe es lo que determina la diferencia entre educación y manipulación. Educación significa ayudar al niño a realizar sus potencialidades. Lo contrario de la educación es la manipulación, que se basa en la ausencia de fe, en el desarrollo de las potencialidades y en la convicción de que un niño será como corresponde solo si los adultos le inculcan lo que es deseable y suprimen lo que parece indeseable. No hay necesidad de tener fe en el robot, puesto que tampoco hay vida en él. La fe en los demás culmina en la fe en la humanidad. Al igual que la fe en el niño, se basa en la idea de que las potencialidades del hombre son tales que, dadas las condiciones apropiadas, podrá construir un orden social gobernado por los principios de igualdad, justicia y amor.
Debido a que la fe y el poder se excluyen mutuamente, todos los sistemas religiosos y políticos que se construyeron originariamente sobre una fe racional se corrompieron y eventualmente pierden la fuerza que puede quedarles si sólo confían en el poder o se alían a él. Tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Quien insiste en la seguridad y la tranquilidad como condiciones primarias de la vida no puede tener fe. Quien se encierra en un sistema de defensa donde la distancia y la posesión constituyen los medios que dan seguridad, se convierte en un prisionero. Ser amado y amar requiere coraje, la valentía de atribuir a ciertos valores fundamental importancia y de dar el salto y apostar todo a esos valores. ¿Hay algo que deba practicarse en relación con la fe y el valor? Indudablemente, la fe puede practicarse a cada momento. Requiere fe criar a un niño. Se necesita fe para dormirse, para comenzar cualquier tarea. Pero todos estamos acostumbrados a tener ese tipo de fe. Quien no la posee sufre enorme angustia por su hijo, por su insomnio, por su incapacidad para realizar cualquier trabajo productivo. O es suspicaz, se abstiene de acercarse a nadie, o es hipocondríaco, incapaz de hacer planes a largo plazo. Mantener la propia opinión sobre una persona, aunque la opinión pública o algunos hechos imprevistos parezcan invalidarla. Mantener las propias convicciones, aunque éstas no sean populares, todo eso requiere fe y coraje. Tomar las dificultades, los reveses y penas de la vida como un desafío cuya superación nos hace más fuertes y no como un injusto castigo que no tendríamos que recibir nosotros, requiere fe y coraje. La práctica de la fe y el valor comienza con los pequeños detalles de la vida diaria. El primer paso consiste en observar cuándo y dónde se pierde la fe, analizar las racionalizaciones que se usan para soslayar esa pérdida de fe, reconocer cuándo se actúa cobardemente y cómo se lo racionaliza, reconocer cómo cada traición a la fe nos debilita y cómo la mayor debilidad nos lleva a una nueva traición y así en adelante en un círculo vicioso. Entonces reconoceremos también que mientras tememos conscientemente no ser amados, el temor real, aunque habitualmente inconsciente, es el de amar. Amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada. El amor es un acto de fe, y quien tenga poca fe también tiene poco amor. Pero estoy seguro de que cualquiera realmente interesado puede aprender a tener fe como un niño aprende a caminar. Una actitud indispensable para la práctica del arte de amar, que hasta ahora solo hemos mencionado de modo implícito, debe examinarse explícitamente ahora, pues es fundamental. Esta es la actividad. He dicho antes que actividad no significa hacer algo, sino una actividad interior, el uso productivo de los propios poderes. El amor es una actividad. Si amo, estoy en un constante estado de preocupación activa por la persona amada, pero no solo por ella, porque seré incapaz de relacionarme activamente con la persona amada si soy perezoso, si no estoy en un constante estado de conciencia, alerta y actividad. El dormir es la única situación apropiada para la inactividad. El dormir es la única situación. En el estado de vigilia no debe haber lugar para ella. La situación paradójica de multitud de individuos hoy en día es que están semidormidos durante el día y semidespiertos cuando duermen, cuando quieren dormir. Estar plenamente despierto es la condición para no aburrirnos o aburrir a los demás. Y sin duda,
No estar o no ser aburrido es una de las condiciones fundamentales para amar. Ser activo en el pensamiento, en el sentimiento con los ojos y los oídos durante todo el día, evitar la pereza interior, sea que ésta significa mantenerse receptivo, acumular o meramente perder el tiempo, es condición indispensable para la práctica del arte de amar. Es una ilusión creer que se puede dividir la vida en forma tal que uno sea productivo en la esfera del amor e improductivo en las demás. La productividad no permite una tal división del trabajo. La capacidad de amar exige un estado de intensidad, de estar despierto, de acrecentada vitalidad, que sólo puede ser el resultado de una orientación productiva y activa en muchas otras esferas de la vida. Si no se es productivo en otros aspectos, tampoco se es productivo en el amor. El examen del arte de amar no puede limitarse al dominio personal de la adquisición y desarrollo de las características y aptitudes que hemos descrito en este capítulo. Está inseparablemente relacionada con el dominio social. Si amar significa tener una actitud de amor hacia todos, si el amor es un rasgo caracteriológico, necesariamente debe existir no sólo en las relaciones con la propia familia y los amigos, sino también para con los que están en contacto con nosotros, a través del trabajo, los negocios, la profesión. No hay una división del trabajo entre el amor a los nuestros y el amor a los ajenos. Por el contrario, la condición para la existencia del primero es la existencia del segundo. Comprender esto seriamente, sin duda, implica un cambio bastante drástico con respecto a las relaciones sociales acostumbradas. Si bien se habla mucho del ideal religioso del amor al prójimo, nuestras relaciones están de hecho determinadas, en el mejor de los casos, por el principio de equidad. Equidad significa no engañar ni hacer trampas en el intercambio de artículos y servicios o en el intercambio de sentimientos. Te doy tanto como tú me das, así en los bienes materiales como en el amor. Es la máxima ética predominante en la sociedad capitalista. Hasta podría decirse que el desarrollo de una ética de la equidad es la contribución ética particular de la sociedad capitalista. Otros comparten la opinión de que en nuestra sociedad existe una incompatibilidad básica entre el amor y la vida secular normal. Este radicalismo resulta un nihilismo moral. Tanto los pensadores radicales como la persona corriente son autómatas carentes de amor, y la única diferencia entre ellos consiste en que la segunda no tiene conciencia de serlo, mientras que los primeros conocen y reconocen la necesidad histórica de ese hecho. Con esa afirmación, sin embargo, no deseo significar que podemos esperar que el sistema social actual continúe indefinidamente y al mismo tiempo confiar en la realización del ideal de amor hacia nuestros hermanos. La gente capaz de amar en el sistema actual constituye por fuerza la excepción. El amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad occidental contemporánea. No tanto porque las múltiples ocupaciones no permiten una actitud amorosa, sino porque el espíritu de una sociedad dedicada a la producción y ávida de artículos es tal que sólo el no conformista puede defenderse de ella con éxito. Nuestra sociedad está regida por una burocracia administrativa, por políticos profesionales. Los individuos son motivados por sugestiones colectivas. Su finalidad es producir más y consumir más, como objetivos en sí mismos. Todas las actividades están subordinadas a metas económicas. Los medios se han convertido en fines. El hombre es un autómata, bien alimentado, bien vestido, pero sin interés fundamental alguno en lo que constituye su cualidad y función peculiarmente humana. Si el hombre quiere ser capaz de amar, debe colocarse en su lugar supremo. La máquina económica debe ser servicio en lugar de ser él quien esté a su servicio. Debe capacitarse para compartir la experiencia y el trabajo en vez de compartir, en el mejor de los casos,
sus beneficios. Hablar del amor no es predicar, por la sencilla razón de que significa hablar de la necesidad fundamental y real de todo ser humano. Que esa necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente y criticar las condiciones sociales responsables de esa ausencia. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no sólo excepcional e individual es tener una fe racional basada en la comprensión de la naturaleza misma del hombre.